hay necesidades en nuestras vidas, tenemos pruebas, dificultades. El caminar a veces no es fácil, a veces viene el desaliento, viene la duda. Cuando aquellos discípulos iban con Jesús, iban de victoria en victoria, qué bonito cuando vamos de victoria en victoria, ¿no? Y crecemos en la fe. Pero cogieron a nuestro Señor, lo apresaron, lo crucificaron a los ojos públicos, a los ojos de aquellos que le seguían. Y la verdad es que vino un desaliento a su iglesia. Aquella que era nuestra esperanza, de repente parece que en un instante se desvanece. Y a veces en nuestra vida ha pasado lo mismo. Hemos caminado en fe, ardientes, con el fuego del Espíritu. Y no sé por qué, en qué momento, en qué situación. Sí, en una situación dura, en una situación al final de incertidumbre. Pero como que parece que esas esperanzas se apagan. Decimos, por un tiempo parece que ha sido bonito, pero al final ha terminado en la cruz. Y justo como decían aquel ladrón, ¿no? El desagradecido le decía, si tú eres Dios, sálvate, ¿no? Si no te puedes salvar ni a ti mismo, ¿cómo nos vas a salvar a nosotros? Y de cierta manera, eso también viene a nuestras vidas. Pero vemos de que el Señor tuvo victoria, que resucitó, pero resucitó, se le presentó a aquellas mujeres y bueno, todavía había una confusión. Había gente que todavía no había entendido de que el Cristo había resucitado, que había vencido la muerte, que les iba a dar la victoria en lo más profundo de su angustia. Y estaban en esa incertidumbre. Cada uno dice que se fue a lo suyo. Cuando abandonamos ese estado de fe, al final muchas veces decimos, pues yo vuelvo a lo mío, a lo que cada uno a lo que éramos. Pedro dice que se fue a su oficio allí a trabajar. Y vemos de que hubo unos discípulos de que se fueron allí a Emaús, que iban camino a Emaús, iban con ese desaliento diciendo esto ya se ha acabado por un tiempo, qué bonito. Y dice de que ese Cristo resucitado se juntó con ellos en ese camino y dice, bueno, ¿qué vais hablando? Y dice, ¿cómo que vamos hablando? Pero es que eres el único que no te has enterado de lo que ha ocurrido en Jerusalén. Y no, él les empezó a contar y dice, no, sí, Jesús, no, hombre poderoso en palabra, en obra, profeta, bueno, lo ponían. Y dice de que Jesús le fue hablando de las Escrituras, del plan de Dios, aquellos hombres que estaban todavía desanimados. Y en ese trayecto a Emaús, vamos al versículo de Lucas 24, 28, capítulo 24, versículo 28 de Lucas. Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, todavía no sabían que aquel que les acompañaba era Jesús. Puede ir Jesús a nuestra vera, hablando con nosotros, trabajando en nuestra vida y nosotros muchas veces sin enterarnos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué cosa? Dice, ahora te acuerdas cómo ardía en nuestro corazón algo de nuestro interior cuando este hombre que iba con nosotros nos hablaba de la palabra de Dios. Pero fíjate, ha pasado.
Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Aquello ya se les había parecido. Ya habían ido a aquella tumba y estaba vacía. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vemos, como hemos dicho, de que estos hombres estaban desanimados. El Cristo había sido arrestado, había sido crucificado, sus esperanzas habían sido rotas. Y de repente tienen un encuentro con el Señor camina con ellos, pero ellos no se daban cuenta. Hasta que llegó un momento de que sus ojos fueron abiertos y vieron de que ese Cristo, ese Jesús, que habían puesto su esperanza anteriormente en Él, se encontraba con ellos. Y eso les dio aliento y fueron a predicar que había esas buenas nuevas de salvación, que el Cristo Todopoderoso se les había aparecido. A llevar a cabo esa gran comisión de ir y predicar. Vemos que en esta mañana quiero que podamos ver 3 aspectos que sucedieron en ese encuentro con Jesús y los discípulos camino de Emaús. Vemos que lo primero que ocurrió fue que los discípulos huyen de Jerusalén a Emaús, pero dice que desanimados. ¿Estás desanimado alguna vez? En este caminar, por decirlo, en el camino del Señor, no como decía Pablo, no, los del camino, pero piedras que hay en el camino, y veces que nos hemos parado en el camino y que nos hemos cansado del camino, no han faltado. ¿Por qué? Porque una esperanza trucada dice que conduce al desánimo. Cuando tú tienes, por decirlo, unas intenciones, tienes unos objetivos y esos objetivos al final se trucan, viene el desánimo, que fue lo que les pasó a ellos, ¿no? Estos discípulos dicen de que sufrieron el escándalo de la cruz. El Cristo, que habían puesto su esperanza en Él, de repente se encuentra en una cruz, no pudiéndose salvar ni Él mismo. Y el ver aquello, dice, en su interior, aunque bueno, lo confesarían, en su interior, dice: pero si este no se ha podido ni salvar a Él, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? ¿Cómo va a salvar al pueblo de Israel? ¿Cómo va a restablecer el reino? Si ni Él mismo ha sido capaz. Y vemos de que se desanimaron porque dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más poder de Dios para ti y para mí, que son aquellos que se salvan. Cada uno de nosotros pasamos por un Emaús. Cada uno de nosotros hay un Emaús, familia, trabajo, en la iglesia. Tantas cosas que hay a nuestro alrededor que al final nos hacen caminar en esa debilidad, en ese desánimo, ¿no? Tanto de que vemos de que en el camino de Emaús es un sitio de pocas esperanzas y 0 visiones. Cuando entramos en ese proceso de ver que todo se nos viene abajo, nuestra vida se nos viene abajo, nuestra familia se nos viene abajo, el trabajo se me viene abajo, todo se me viene abajo. Dice, en ese camino a Emaús, dice, al final es un sitio de pocas esperanzas y 0 visiones. No ves salida por ningún sitio. No tienes esperanza ya en ningún sitio, porque todo aquello que habías puesto tu esperanza de repente se ha caído. Y estamos hablando todo, que también es el Señor, que era su caso. Llega un momento que decimos, esto ni el Señor ya lo puede hacer. Y eso es lo que, fijaros en ese desánimo, ¿no?, espiritual, que detiene nuestra vida espiritual, como Job lo declara. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma.
Qué frases más dolorosas en uno. Reconociendo que ya todo te da igual. Como si te mueres. Ya te has abandonado. Ahí, por decirlo, al desastre. Elías lo vemos de que cuando nos dice que Jezabel, después de tener una gran victoria, por eso digo que es que las grandes victorias, los grandes fuegos de ayer, son cenizas hoy. El mismo Elías que había tenido aquella, por decirlo, aquella victoria delante de aquellos profetas de Baal y de Asera, que descendió fuego del cielo, cayó sobre aquel holocausto, que degolló a aquellos profetas de Baal y de Asera. Luego dice que cuando le persiguió Jezabel, huyó, se fue a un día por el camino del desierto, se metió debajo de un enebro, y dice de que, Señor, quítame la vida, yo ya no aguanto más. ¿Alguna vez has dicho eso? Me quiero morir. Yo ya no aguanto más. Yo me acuerdo ya hace muchos años, igual 35 o por ahí, que una vez en un sitio muy desesperado le dije al Señor Señor, que se acabe esto porque era insoportable. Y prefería morirme. Y vemos de que este hombre de Dios, de que había tenido victorias en un momento, pasó de esas victorias, pasó a ese desánimo, a esa tribulación, que de la misma manera que hablamos, no solamente que es que desanimemos a otros, sino que nos desanimamos hasta nosotros mismos. Porque al final eso es lo que hay en nuestra vida. Porque el Señor dijo, no contamina lo que entra. A ti te puede entrar lo que tú quieras. Al final es qué hacemos con eso que entra. ¿Qué valor le damos a eso que entra? Y lo trabajamos, lo elaboramos, ¿y qué es lo que sale? ¿Qué es lo que luego tú confiesas? Que decía, no contamina lo que entra, sino lo que sale. El mismo Jesús. Pero vemos que Jesús caminó con los discípulos, no allí camino de Emaús, y que hoy camina con cada uno de nosotros. Aquellos hombres que estaban sin esperanza, aquellos hombres que estaban ya, como dice, como decíamos, ¿no? de Elías, quítame la vida. No, o sea, ya como dice, en amargura, daré libremente a mi queja que mi alma está hastiada. Pero dice de que a pesar de esa situación de aquellos hombres, que igual es la situación que vivimos cada uno de nosotros hoy en día, dice que Jesús caminaba con ellos. Y Jesús está caminando contigo, conmigo hoy, a pesar de la prueba, de la dificultad, a pesar que no veo nada, que no entiendo nada. Él está caminando con nosotros. Es verdad que los problemas no nos dejan ver a Jesús. Es verdad que tú me dirás, es que yo tengo un problema, que lo único que ocupa toda mi mente y todo mi corazón es esa situación, es verdad. Porque también me pasa a mí, no te creas que tú eres el único. Que muchas veces los problemas, las dificultades, no nos dejan ver a Jesús. Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Vemos cómo aquellos discípulos se lamentaban porque esperaban beneficios terrenales. Que iba a restaurar el reino de Israel y ahora resulta que está aquí muerto. Ya hace 3 días de que está ahí, que ha aparecido. Nuestra esperanza, ¿por qué? Porque al final esperaban de Jesús un beneficio terrenal, material, que no vino. Y muchas veces nosotros en la iglesia nos pasa igual. Entramos por esa puerta porque tenemos una situación dramática, de necesidad, de carencias que hay en nuestras vidas, al final muchas veces afectivas, otras veces económicas, otras veces de enfermedad, otras veces tantas cosas, cada uno es un mundo diferente, una prueba, una dificultad diferente, pero algo que nos nubla y muchas veces no podemos ver a Jesús. Y esperamos de que vamos a entrar por esa puerta y que Jesús nos va a resolver todos nuestros problemas. Y pasan 3 días
igual que les pasó a estos, y dice, aquí no ha ocurrido nada. Al revés, aquel que era nuestra esperanza resulta de que hasta ahora lo han crucificado y esto parece que se termina. Y muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia pero esperamos esos beneficios terrenales, materiales, solucionar el problema que yo tengo y como no es instantáneo, o igual te lo has solucionado, pero es que cuando está solucionado uno suele surgir otro. Porque eso es así. Dios te ayuda en una cosa, pero es que se levanta otra. Y parece que siempre estamos, no salgo de una y me meto en otra. Más de uno sabe de lo que le hablo, ¿no? Parece que le están esperando, haciendo cola. Lo que la gente que soy latina, sobre todo, ¿no? En muchos países, eso, hay un vendedor y está esperando que ese vendedor termine contigo y hay otro esperando para asaltarte. Y otro, pero es que hacen cola y como te va saltando uno, y al final, no, ya. Por los problemas parece que muchas veces son así, que te están haciendo cola esperándote, y cuando te suelta uno, que no te vayas, espérate que me toca ahora a mí. Y los problemas, es verdad que muchas veces hacen que sea difícil poner nuestros ojos en el cielo. Nuestros ojos en Jesús. Por eso dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ya estaba profetizado de que Jesús al final nadie le iba a reconocer, menospreciado, desechado. Pero lo que sí que veo y lo que he podido vivir en mi vida, dice que con Jesús el camino se hace más corto. Ya es verdad que a veces no le veo y no le siento. Alguno dirá, pues si el pastor no le siente, ¿cómo van a estar las ovejas? Yo también muchas veces me he puesto a buscar al Señor y decir, Señor, pero no, ¿por qué? Porque no le veo, porque lo único que veo son mis problemas, mi situación, mi angustia, que no se resuelve aquello que me tiene estresado, que ocupa todo mi ser. Y estoy más enfocado en eso que verdaderamente el buscarle a Él, aunque sí, que digo, sí, la busco, pero le busco como, ayer alguien decía que era como el cajero, ¿no? Solucióname el problema. No le busco a Él, busco que me solucione las cosas. Y a veces, aunque quieran, no le siento y mis ojos están velados para que no le puedas ver, pero así poder caminar por fe, sabiendo que aunque yo no le pueda sentir a veces, aunque a veces es verdad que pasamos por pruebas, por dificultades, por desiertos, pero Él permanece fiel ahí. Y en ese caminar, dice la palabra de Dios, que con Jesús el camino se hace más corto. Aunque no le veían a Jesús, dice, pero sentían algo en su corazón. Acordaros que decían, ¿te acuerdas? Que había algo que ardía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra de Dios. Tú en esa prueba, en esa dificultad, cuando has estado en esa búsqueda del Señor, ¿no ha habido algo en ti como decir, Señor, no te siento, pero no sé, aún así me infundes aliento? Eso es lo que decía el salmista, ¿no? Allí, ¿no? Aderezas mesa delante de mí. Unges mi cabeza. En la prueba, la dificultad, tú me infundes aliento. Porque hay algo que a pesar que es verdad que nuestra mente a veces está en otras cosas, pero en nuestro interior, en nuestro corazón, arde algo cuando la presencia del Señor está ahí al lado de nosotros. Y vemos de que fue con ellos y que Jesús dice de que, bueno, que se iba más lejos. ¿Qué cosas? Porque dice de que Jesús llama, pero no obliga. Iba con ellos y de repente dijo, bueno, yo me voy más. Es más que estar ahí, no, venga, que yo soy el Señor, que te tengo que convencer, que como muchas veces pensamos que Dios tiene que estar detrás de nosotros y rogándonos y casi suplicándonos para poder tener una relación, para podernos bendecir. Dice que Jesús dijo, no, yo me voy a ir más lejos, yo voy con vosotros, pero tengo más camino.
que andar. Pero fijaros lo que ellos le hicieron, ¿no? Porque dice de que Jesús, como he dicho antes, llama pero no obliga. Yo estoy a la puerta, llamo, y el que abre la puerta, el que le quiere recibir, el que quiere tener comunión con él, dice que ahí entra y cena con él. Y tienen esa relación fluida y bendecida. Y esos hombres no solamente abrieron la puerta, sino que dice que le obligaron a quedarse. La palabra de Dios más dice, mas ellos lo obligaron a quedarse. Buscaron esa relación íntima. Todavía no habían sido abiertos sus ojos, pero había algo en su corazón por dentro que decía, yo quiero más de él. Yo quiero, con esa relación, con su presencia, aunque no le entendían qué es, hay algo especial en él. Y buscaban esa relación con intimidad. Dice que tanto que lo obligaron a quedarse. Buscar esa comunión con Cristo, clamar a Él. Porque la palabra de Dios dice que aquel que clama, Él responde. Clamar a mí, ¿no? Y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando tú buscas esa relación profunda con el Señor, dice, yo te enseñaré, te abriré los ojos y podrás ver con claridad cuál es el propósito de Dios para tu vida. Cuando ese versículo de Jeremías que le estaba hablando de la deportación, le estaba hablando del sufrimiento, de la prueba, dice, tú clama a mí y serán abiertos tus ojos y verás mucho más que el momento de prueba, de dificultad de ahora, sino que verás que mi amor al final va a estar ahí, que os traeré de nuevo, que os restauraré y que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Sus ojos ya habían sido abiertos. Aquellos que le buscan, aquellos que anhelan su presencia, dice que Dios nos hace tardar y que sus ojos son abiertos. Y como consecuencia dice que aquellos discípulos, una vez de que entendieron, es el Señor, le reconocieron. Dice, por eso nuestro corazón en el camino, a pesar de la prueba, de la dificultad, a pesar de no tener ya ninguna esperanza, ardía en nuestro corazón, latía, bum, 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 bum. Porque Él estaba con nosotros. Dice de que aquellos hombres, cuando fueron abiertos sus ojos, dice que los discípulos de Maús vuelven a Jerusalén en victoria a contar la buena nueva de salvación y de esperanza, no solamente para ellos, sino para los demás. Ya no son aquellos hombres que van en derrota, ya no hay posibilidades, yo ya no tengo futuro, ya no hay esperanza, sino de que dicen, no, sí hay esperanza porque el Señor, a pesar de que yo no le veía, a pesar de que estaba en prueba y en dificultad, Él se me volvió a aparecer y decir, yo estoy contigo. Amén. Nunca te he dejado. Qué palabras, cuando hemos estado los más... Yo creo que todos podemos testificar de eso. Que hemos estado en la prueba, en la dificultad, y el Señor al final nos ha sostenido. Ha lanzado su mano y nos ha sostenido. Porque si no, no estaríamos aquí. Créeme que si no, no estaríamos hoy aquí. Y vuelven a Jerusalén y al final lo que se encuentran allí, que dicen, no está aquí, cuando llegan a aquella tumba, dicen que no está aquí, que Él está vivo. Ya se les había aparecido también. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaros de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Eso es lo que le respondió. Y el mismo Jesús que ha resucitado está hoy aquí con nosotros, contigo y conmigo. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, es un Dios que te acompaña en la prueba, en la dificultad, aunque tú puedes que no lo veas. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hoy, en esta mañana, a pesar de tu prueba, de tu dificultad, el Señor está aquí en medio de nosotros. Y el Señor les dijo, después de todos esos encuentros de altos y bajos, dijo, estar aquí en Jerusalén, no os vayáis.
hasta que haya venido ese Consolador, hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vuestras vidas para que os dé poder. ¿Por qué? Si ya habían tenido fe, ya tenían seguramente más que tú y que yo, habían visto ya al Señor resucitar. ¿Por qué les dice el Señor si ya su fe estaba? Porque su fe es como la tuya y como la mía, que al final tiene altos y bajos. Hoy me levanto y me como el mundo y mañana me tiro por los suelos allí a llorar como Elías. Y el Señor dijo, no, buscar mi presencia, ser investido de poder, ser lleno del Espíritu Santo. Y así nunca os sentiréis solos. Qué cosas, ¿no? Buscarme con todo vuestro corazón. Como antes decíamos, clama a mí, yo te responderé. Hasta que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y recibiréis poder. Y seréis testigos en Judea, en Samaria, en Maús, hasta los confines de la tierra. Allí en la prueba, la dificultad, podrás ser un testigo de que Cristo te ha acompañado todo el camino. Que no has estado nunca solo. Muchas veces hemos estado desanimados. Le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya subiendo. Muchas veces, como digo, nos hemos sentido solos, desanimados, pero algo que tienes que entender, que Jesús siempre ha estado caminando contigo. Tú nunca has estado solo. Jesús ha estado caminando contigo. Aunque no lo hayas podido ver, que a veces es verdad que muchas veces nuestros ojos están nublados y no podemos ver al Señor. Pero dentro de nosotros había algo que ardía en nuestro corazón, un palpitar en nuestro corazón que nos decía que Él estaba con nosotros. Que nos infundía aliento. Con Jesús el camino se hace mucho más corto. Las pruebas, las dificultades, con Jesús se hacen mucho más corto. Las pruebas y las dificultades van a ser las mismas. Las tuyas que el que no tiene a Cristo. Lo que pasa es que tú y yo las afrontamos acompañados con el Señor. El Señor está con nosotros y nos infunde aliento. La comunión con Jesús dice que abre nuestros ojos, nos hace entender cuál es el plan para nuestras vidas. Os enseñaré grandes cosas. Cosas que estaban antes ocultas, pero ahora son reveladas conforme a la voluntad de Dios, para que tú puedas caminar en esa seguridad de que lo mejor está por venir a tu vida, de que Dios tiene un plan de bendición para tu vida. Que Dios no te ha desamparado en ningún momento, sino que Él ha estado contigo en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en la angustia. Y en esta mañana, al final, el Señor quiere de que nuestros ojos puedan ser abiertos. Que podamos entender de que Él está con nosotros. Que una vez que nuestros ojos han sido abiertos, tenemos que hacer como estos discípulos de que fueron y dijeron, no, a nosotros también se nos ha aparecido el Señor. También ha caminado con nosotros en el día de la prueba, de la angustia, ha estado con nosotros. Y ya sabemos que no estamos solos, sino que Él es el que nos acompaña, el que nos va a dar la victoria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorarle al Señor. Solamente aquellos que buscan la presencia de Dios, solamente aquellos que anhelan tener ese encuentro con el Señor. Aquellos que claman al Señor, dice que sus ojos son abiertos, que la presencia de Dios puede ser manifestada en su vida. Aleluya. Adórale al Señor. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo necesito ese encuentro, necesito esa certeza de que tú estás en mi vida. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo.
También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesia Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.